Bienvenidos a la segunda parte del Mary Celeste, que les trae misterios del mundo. Cuando el barco arribó a puerto, el almirantazgo inició una investigación a cargo de Sotiflu. Se inspeccionó el barco en detalle, pero no se halló nada que pudiera aclarar la desaparición de todas las personas de a bordo. El informe oficial de la comisión no logró aclarar el misterio del Mary Celeste, concluyendo que la teoría más plausible es que la tripulación consiguió apoderarse de la carga, 9 de los barriles de alcohol estaban vacíos, y que los marineros en plena borrachera, asesinaron al capitán y a toda su familia, huyendo luego a bordo de otro barco. A esta teoría se la puede refutar, ya que no había muestras de violencia a bordo, por el contrario todos los objetos personales del capitán, su familia e incluso de los tripulantes, se encontraron en perfecto orden en sus camarotes. Otra teoría que resulta plausible dice que habiendo 9 barriles vacíos o dañados, se produjo la acumulación de gases de alcohol, generando esto, una pequeña explosión. Pensando que podía estallar todo el barco, el capitán, su familia y la tripulación pudieron haberse embarcado en el bote, dejándose en remolque con un largo cabo, con la intención de regresar a bordo del Mary Celeste, si sus temores demostraban ser infundados. Pero la rotura del cabo y la deriva del barco les impidieron volver a bordo. A esta teoría se la puede refutar demostrando que no surge de ningún informe que haya habido una explosión en la bodega, solo se limita a señalar que había barriles vacíos. Además no se encontró un cabo a remolque, solo los de los pescantes picados. Hay otra hipótesis creíble que dice que una tromba marina, similar a un tornado pero sobre el agua, produjo la rápida acumulación de agua en la sentina, induciendo al capitán y a la tripulación a pensar que el barco se hundía, teoría apoyada por la barra de sondeo hallada en cubierta. Entonces, habrían dispuesto el bote, confiando poder volver a bordo, pero se rompió el extremo del cabo y el oleaje se llevó el bergantín. A esta teoría se la puede refutar señalando que una tromba marina hubiera causado destrozos en la cubierta y el aparejo, cosa que del informe no surge, ya que solo señala la rotura de una driza. Además no se encontró un cabo a remolque, solo los de los pescantes picados. Cuando el almirantazgo elaboró el informe y presentó como teoría más creíble, el hecho de que se cometió un crimen a bordo, toda una serie de macabras hipótesis se tejieron, algunas de las cuales rayan en lo fantástico. La más famosa de todas fue la, publicada en enero de 1884 por el Cornell Magazine. Se trata de un relato de J. Habakkuk Gibson, según el cual el Mary Celeste viajaba hacia Lisboa al mando del capitán Tipsy con varios pasajeros a bordo, entre los cuales figuraba el autor del artículo y un tipo especialmente equívoco, un tal Septimius Goring. El relato se vuelve totalmente incomprensible a partir de ese punto. De hecho desaparecieron misteriosamente la esposa y la hijita del capitán, y este desesperado, se suicidó. El cocinero asumió el mando del barco poniendo rumbo a África, donde todos los blancos fueron aniquilados, pero el autor logró salvarse gracias a una piedra negra que llevaba en el bolsillo. Sus carceleros creyeron que se trataba de la parte que faltaba de uno de sus ídolos, y de este modo Gibson sobrevivió mientras el barco quedaba a la deriva. La verdadera identidad del escritor de este artículo, no era otra que la de Sir Arthur Conan Doyle, el famoso creador de Sherlock Holmes. El escritor logró cautivar el interés del público de una manera bastante morbosa e inspiró una serie de otras explicaciones extravagantes sobre la suerte del Mary Celeste. Otra historia señala: el barco salió de Nueva York con un loco como polizón en la bodega. Se trataba de una especie de psicópata asesino que había vendido su alma al diablo a cambio de permitirle escapar de la cárcel. Se encontraba escondido en la bodega de proa y tomaba el alcohol de los barriles. Estaba afectado de peste y algunos miembros de la tripulación comenzaron a sentir síntomas, atribuyendo este hecho y los extraños ruidos, como de un alma en pena, que se escuchaban en las noches, al hecho de que el barco estaba maldito. En un momento determinado del viaje, Satanás se presentó a cobrar su tributo. A partir de ese instante una serie de hechos aterradores se fueron sucediendo y ante ellos, parte de la tripulación presa del pánico, tomó el bote en una noche y abandonó el barco.
Solo quedaban a bordo el capitán, su mujer y la hijita, el segundo, y el cocinero. A medida que el viaje avanzaba, seguían sucediéndose los extraños acontecimientos. Primero desapareció el segundo de a bordo, luego el cocinero y finalmente la mujer y la hija del capitán, quedando solo este con vida, desesperado y próximo a perder la razón. En una noche de tormenta, mientras estaba al timón tratando de capearla, vio ascender de la escotilla de proa una figura con aspecto demoníaco. Presa del pánico, se arrojó al mar, viendo cómo el barco se alejaba con el mismo Satanás al timón y legiones de ángeles caídos como gavieros, hacia un viaje sin retorno. Además de estas historias novelescas, surgieron otras hipótesis bastante poco creíbles. Alguien sostuvo que todo se trataba de una estafa organizada entre Briggs y Morehouse, para conseguir la indemnización por el salvamento del barco, que luego repartirían. Pero esta teoría no resulta sostenible, ya que Briggs era propietario de parte del barco y por lo tanto él tendría que haber pagado una parte de los gastos de salvamento. Además, ambos capitanes eran personas de excelente reputación. Otros, como el Captain Millet, en 1924 sostuvieron que el Mary Celeste salió de su ruta por los fuertes vientos, se dirigió a África, donde fue abordado por una banda de piratas. El capitán y la tripulación abandonó el barco en el bote auxiliar, pero este fue seguido y hundido, mientras el Mary Celeste, empujado por una brisa, se alejó a la deriva. Según otros, el barco colisionó con un pulpo gigante, y fue abandonado en un momento de pánico. Todas estas, no dejan de ser teorías, algunas más plausibles que otras. Pero la realidad es que nunca se sabrá qué fue lo que le ocurrió al Mary Celeste. Solo el mar conoce este misterio, como al igual que el de muchos otros barcos, que han desaparecido misteriosamente con sus tripulaciones. Luego de este suceso, la carrera del Mary Celeste fue muy ajetreada. Fue vendido muchas veces y siempre por un precio inferior al del mercado, ya que era difícil encontrar tripulación para un barco embrujado. Su último viaje fue de Boston a Haití en 1884, encallando el 3 de enero de 1885 en la escollera de Rossell, en aguas de la costa de Haití. En la investigación posterior se demostró que el capitán Parker, el cónsul americano en Haití y los expedicionarios estaban de acuerdo para estafar a la compañía aseguradora. Parker había llevado al Mary Celeste a los escollos deliberadamente. No obstante, fue absuelto gracias a una formalidad burocrática, y murió antes de que se instituyese un nuevo proceso. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado, comenta, suscríbete para ver más videos, comparte este video con tus amigos para que puedan enterarse de esta interesante historia, Misterios del Mundo. Hasta la próxima.